Todos los argentinos sabemos que cuando el tipo de cambio sube, el dólar sube, para decirlo de alguna manera, sube la inflación. A contrario sensu, dirían los abogados, cuando eso sucede al revés, cuando el tipo de cambio no sube o baja, o cuando el dólar baja o se mantiene estable, la inflación termina bajando. Ahora, ¿qué necesitamos para que la inflación, para que el tipo de cambio se mantenga estable o que el tipo de cambio se estabilice? Lo que necesitamos es que haya reservas en el Banco Central. Cuando no hay reservas en el Banco Central, como es lógico, hay pocos dólares, el dólar se va más arriba. Cuando hay reservas en el Banco Central, el dólar se mantiene estabilizado. ¿Qué es lo que le pasa hoy a la Argentina? Le faltan 21.000 millones de dólares de reservas, producto de que no llevamos adelante, de que tuvimos una sequía y no pudimos exportar 21.000 millones de dólares. El año que viene eso no va a suceder. Cuando eso no suceda, vamos a tener una balanza comercial favorable. El Banco Central imagina 22.400 millones de dólares. Vamos a tener dólares en el Banco Central. Vamos a poder estabilizar el tipo de cambio, bajar la inflación y con que bajamos la inflación, inmediatamente recuperamos poder adquisitivo del salario como condición primaria, más allá de que puedan existir políticas específicas, puntuales, para seguir claramente en ese camino. Pero fundamentalmente se trata de eso. Para decirlo con claridad, pocas reservas en el central, el dólar sube. Cuando el dólar sube, sube la inflación. Más reservas en el Banco Central, el dólar se mantiene estable, baja la inflación, mejora el poder adquisitivo del salario. Para que haya reserva en el Banco Central, tiene que haber exportaciones. Este año no hubo exportaciones lo suficiente porque hubo sequía. El año que viene eso no va a suceder. Buenas tardes, Agustín Rossi. Carla lo saluda de este lado. Preguntarle en relación también al plano político, no deja de todavía ser un año electoral, si se quiere viene una de las instancias más importantes después de las PASO. Usted ha calificado el triunfo, o bueno, el gran despliegue de Javier Milei como un peligro para la democracia. La pregunta es, el mismo Javier Milei es producto de la democracia, ¿no? Pero ¿cuál sería el análisis entonces? Bueno, pues si ustedes lo escuchan a Milei cada vez que tiene que definirse sobre la democracia, le cuesta, no encuentra las palabras para decir soy un demócrata. Y la realidad es que yo creo que Milei viene a tergiversar los valores democráticos de la Argentina. Tiene muchas veces un discurso muy violento, muy agresivo, pero por sobre todas las cosas viene a decir cosas que están muy adentro del conjunto de los argentinos desde hace muchísimos años. Milei está planteando, por ejemplo, que en la Argentina se termine la educación primaria obligatoria y gratuita. En la Argentina existe educación primaria obligatoria y gratuita a partir de la Ley 1420. La Ley 1420 fue sancionada en el año 1884, hace 150 años. Y fue sancionada por Julio Argentino Roca como presidente y Sarmiento como ministro de Educación. Tuvimos ley de educación primaria obligatoria antes de tener voto universal y secreto, que fue a partir de 1916. Entonces viene a tergiversar absolutamente el funcionamiento de la sociedad argentina. Yo no creo que Milei sea un demócrata. Cuando le han dicho que puede llegar a tener que gobernar con un parlamento en minoría, sus adláteres han dicho que no van a reconocer el funcionamiento del parlamento. Bueno, entonces hay una cantidad de elementos que a mí me preocupan muchísimo. No creo que la ultraderecha, que es lo que expresa hoy Milei en la Argentina, sea beneficioso para la democracia en la Argentina. La verdad que es casi contradictorio que estemos celebrando el 40º aniversario de la democracia, 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, y tengamos por primera vez una expresión de ultraderecha con aptitud electoral. Agustín Rossi, buenas noches. Los saluda Facundo Cebrián y preguntarle sobre lo que está pasando en todos los diferentes puntos del país. Salta no es la excepción, con el tema de los saqueos o intento de saqueos en diferentes comercios. ¿Cuál es su visión al respecto? Si es una cuestión porque hay hambre en la Argentina, es una cuestión orquestada por la oposición o la política o algunos grupos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y de la mano con esto también consultarle su opinión hacia la imputación que hizo Guillermo Marijuán hacia la vocera presidencial Cerruti, ¿no? Sobre estos temas.
Bueno, lo que hemos visto en estos días no son los saqueos tradicionales que uno pudo haber visto en el 2001 o en 1989. Allí, sin duda en esa época, había una descomposición social y había una demanda social que era muy fuerte, y uno se puede dar cuenta en los protagonistas. Los protagonistas de los saqueos en el 89 y en el 2001 eran fundamentalmente mujeres. Y si no eran mujeres, eran familias. Eran las familias que iban en búsqueda de alimentos. Lo que estamos viendo ahora son organizados con instigadores. Algunos de los instigadores que ya han sido detenidos en las provincias de Mendoza y de Córdoba con antecedentes penales. Hombres jóvenes, no hay mujeres prácticamente en la participación de esos, lo que para nosotros son robos en pueblada o robos en manada, y claramente no aparece allí una manifestación de disconformidad social de un sector de la sociedad argentina. Me parece que hay una situación como la que describí recién. Hemos actuado muy rápidamente entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y sobre todo los ministerios de seguridad de cada una de las provincias. La justicia ha actuado, ha hecho las imputaciones, hay una innumerable cantidad de detenidos y creemos que progresivamente vamos controlando claramente la situación. Pero lo que sí está claro que no es producto de una situación social. No es que son familias con hambres las que se movilizan ahí. En general, vuelvo a decir, si usted se fija, son jóvenes, hombres, y muchos de los instigadores o de los iniciadores, que se está investigando ahora quiénes pueden haber sido los instigadores, son algunos de ellos que ya tienen antecedentes penales en la Argentina. Entonces me parece que la calificación exacta es robo en pueblada, robo en manada. Rossi, respecto a lo que sería un eventual gobierno, si es que Sergio Massa gana, viendo el panorama político, que hay 3/3, ¿no?, bien diferenciados, Juntos por el Cambio, Milei y Unión por la Patria, en una de sus palabras dijo que si gana Massa va a convocar a un gobierno de unidad. ¿Cómo se llega a una unidad luego de tanto ataque que hay entre todos los sectores que están en disputa para las próximas elecciones? Nosotros estamos convencidos que ese es el camino. En el ejemplo que le di al principio de la entrevista sobre la educación primaria, claramente queda establecido que los valores que están en juego hoy en la Argentina, los derechos que están en juego hoy en la Argentina, no son propietario exclusivo de ningún partido político. Para decirlo más claramente, hay muchos argentinos, más allá de los peronistas, que defendemos la educación pública primaria, obligatoria y gratuita. Hay muchos argentinos que defendemos la universidad gratuita, independientemente de ser peronista, radical, socialista o independiente. Hay muchos argentinos que creemos en la salud pública, en la salud pública gratuita. Hay muchos argentinos que entendemos que el Estado tiene que participar en aquellos lugares en donde el mercado no solamente no regula, sino que genera desigualdades. Hay muchos argentinos que creemos que la justicia social no es una aberración, sino que es un objetivo a conseguir. Entonces, lo que está planteando Sergio Massa, sin duda, es construir un gobierno con todos aquellos argentinos, mucho más allá de los peronistas, mucho más allá de los que integramos la coalición Unión por la Patria, y a esos claramente le vamos a hablar durante toda la campaña electoral. Y haciendo también una mirada hacia adelante, pero también un mea culpa, ¿cuáles serían quizás las cuestiones de fondo a corregir, ¿no?, más allá de lo urgente y que hace nuestro país? Por ejemplo, lo que hace a trabajo, ¿no?, a salarios, por decirlo, podrían ser dos fuertes y dos grandes reclamos de la sociedad. Bueno, lo dije hoy claramente en el concilio de las Américas, que para nosotros un programa económico tiene que tener 3 objetivos. Primero, un crecimiento sostenido en el tiempo. Segundo, generación de trabajo de calidad y en cantidad. Y tercero, mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, entre ellos
mejorar el poder adquisitivo del salario. Los dos primeros los hemos cumplido. Encontramos la Argentina casi con un 12% de desocupación, hoy tiene un 7% de desocupación. La Argentina creció económicamente después de la pandemia, en el 2021, en el 2022 y hasta mayo de este año había crecido económicamente. Después se empezó a sentir los efectos de la sequía y claramente la deuda está con recuperar poder adquisitivo del salario y mejorarle la vida al conjunto de los argentinos. Y me figuré que el año que viene, con una buena balanza comercial, vamos a estar en condiciones de bajar la inflación y con eso mejorar el poder adquisitivo del salario en la Argentina. Bien, hoy estaba viendo algunos medios de comunicación y lo que se hablaba, lo que se debatía y lo que se habla también en las mesas es que la falta quizás de autocrítica que tienen algunos candidatos a ocupar diferentes tipos de cargo y siempre atacando, en este caso, a Javier Milei cuando sacó un gran porcentaje en las PASOs. En su gestión, ¿hay autocrítica? ¿Hay una autocrítica al respecto de lo que se hizo a nivel del oficialismo? Se le acabo de decir, nos faltó mejorarle el poder adquisitivo del salario al conjunto de la sociedad. Parece que es una autocrítica claramente establecida. Me parece que también vamos a competir en un proceso electoral contra Milei y contra Cambiemos. Obviamente que en todo proceso electoral usted intenta fortalecer lo que son sus propias virtudes y marcar aquellas contradicciones que entiende que tiene su adversario. Entonces, a mí realmente me preocupa, después de 40 años de democracia y después de 150 años, tener un candidato que plantea que la educación primaria no va a ser obligatoria. Bien. Entonces, porque la realidad es que construimos un país pensando que la educación era el elemento básico para generar igualdad y generar igualdad de oportunidades. Bueno, me parece que tengo la obligación casi cívica de decirle a los argentinos, miren, este señor plantea esto y usted tiene la posibilidad de elegirlo. Bien. Ahora, yo tengo la obligación de decirle, no es lo que pensamos durante muchísimos años los argentinos.